Reciban un cordial saludo. Este es mi aporte para el reto de la semana número 3 acerca de la historia de la administración en el siglo XX y entonces abarcar el periodo entre el año 1900 y 1999 y también unos aportes que se hicieron antes de este periodo y algunos posteriores. Entonces comenzaré recalcando que este es el periodo del siglo XX en el que se da el mayor aporte a la materia de la administración. En ese momento, otras disciplinas como la física, la química y las matemáticas ya tenían ciertos logros desde hacía más o menos 4 siglos. Entonces vamos a verificar diferentes enfoques que se dieron durante este periodo. El primero sería entonces de los clásicos el enfoque de la administración científica, cuyo representante sería el señor Frederick Taylor. Frederick Taylor hace el aporte de la administración científica basado en los aportes que ya habían hecho ciertos personajes de otras áreas en los años desde el 1700 hasta 1910. Entre sus influencias estarían entonces Robert Owen, Max Weber, Marx, Adam Smith y David Ricardo. Max Weber había escrito entonces acerca de la ética protestante y el espíritu del capitalismo, la historia de la agricultura romana, la ciencia y la política como vocación, economía y sociedad, y el político y el científico, entre otras obras. Marx había escrito libros destacados como el Manifiesto del Partido Comunista y el primer tomo de El Capital, y los autores ingleses Adam Smith y David Ricardo habían hecho sus aportes. Adam Smith a través de los libros de la teoría de los sentimientos morales y el libro de la riqueza de las naciones. Es a través de este último que catalogan a Adam Smith como el padre de la economía política, y la tesis principal que él manejaba era que la clave del bienestar social está en el crecimiento económico, que se potencia a través de la división del trabajo y la libre competencia. Adam Smith entonces había trabajado el problema de la división del trabajo y la teoría del valor. David Ricardo, posterior a Adam Smith, retoma esta teoría del valor en sus principios de economía política y tributaria de 1817, y son estas últimas influencias las que calan sobre Frederick Taylor, quien hace aportes en el área administrativa con el método para evaluar el puesto de trabajo y el perfil de cada trabajador según la actividad que desempeñaba. Frederick Taylor publica libros acerca de cómo que corresponde cada trabajador con la actividad que realiza y los movimientos que debe realizar este para ser más eficientes dentro de sus labores. Contemporáneo con Frederick Taylor tenemos al señor Henry Gantt, que propone también una serie de incentivos salariales para premiar o mejorar la productividad de los empleados. Otro aporte que realiza Gantt es el que conocemos hoy como el diagrama de Gantt, que es una ayuda gráfica de las distintas actividades que se llevan a cabo en un proyecto y los tiempos que toma cada una, y a partir de esto los organiza en secuencia para encontrar el mejor tiempo en que se desarrolla un proyecto o una tarea. Otro enfoque clásico de la administración sería entonces el proceso administrativo. En este caso, el principal representante sería el francés Henry Fayol. A él se le conoce como el padre de la administración moderna. Henry Fayol trabajaba en industrias mineras metalúrgicas, y él clasificó las actividades de una empresa industrial en 6 ramas que dice que son las claves de su éxito. Esas ramas serían entonces organizar la parte técnica, que sería la producción; la parte comercial, que corresponde al área de compra, ventas e intercambios; el área financiera, que corresponde a la búsqueda y utilización óptima del capital; el área de seguridad, que debe velar por la protección de las propiedades y del personal; el área contable,
que incluye toda la parte estadística de la empresa, y el área administrativa o gerencial. Es entonces sobre esta última que él pone su énfasis, indicando que un buen gerente debe procurar realizar estas 4 actividades de forma correcta. 5, perdón, que sería el proceso de planificación, organización, mando, coordinación y control. El próximo enfoque que vamos a tratar sería el de la teoría burocrática. Aquí el máximo representante es el historiador alemán Max Weber, que, como había dicho anteriormente, hizo bastantes aportaciones en el área de las ciencias sociales. Weber era no tanto economista, sino sociólogo. Se le conoce como el padre de la sociología, entonces sus aportes van más enfocados hacia la parte social política. Entre sus obras, en este caso, el aporte que nos compete sería el de la teoría de la organización social y económica. En ella él expone los rasgos que explican la eficiencia burocrática. Estos rasgos serían entonces, primero, la división del trabajo basada en la especialización. Segundo, la jerarquía de autoridad. Tercero, reglas y procedimientos. Cuarto, impersonalidad. Y 5, el empleo y promoción basada en la preparación técnica. Weber creía que una organización entre más burocratizada esté, sería una organización mucho más eficiente. Una cosa contraria a lo que se plantea hoy en día. Hoy en día se considera que una institución muy burocratizada sería una institución muy lenta y muy ineficiente dentro de sus procesos. En esa época, personas que le plantaron controversia a estos planteamientos de Weber fueron Marx y Engels, haciendo unas observaciones en los 5 puntos que plantea Weber. En este caso, para la división del trabajo, como una consecuencia positiva sería que genera eficiencia, pero a la vez genera incapacidad cualificada y genera una visión limitada dentro de la organización. La jerarquía deja claro quién está al mando, pero priva a los trabajadores de voz en la toma de decisiones. A nivel de empresa, favorece ocultar también errores. Las reglas y procedimientos, como punto positivo, los trabajadores saben qué se espera de ellos, pero a la vez anula la iniciativa y la imaginación, y en la empresa termina provocando desplazamiento de objetivos. La impersonalidad limita los prejuicios en los trabajadores, pero contribuye al sentimiento de alienación y desincentiva la fidelidad con la empresa. El empleo y promoción basados en la preparación técnica desincentiva el favoritismo y reduce las rivalidades como punto positivo, pero también reduce el espíritu de autosuperación y fomenta el principio de Peter, que es que a medida que un empleado va subiendo en la escala jerárquica, va a llegar a un punto en el que se va a sentir incompetente, dado que sus habilidades óptimas y de mayor desempeño estaban en puestos anteriores, y al llegar a un nuevo cargo más alto burocrático no va a tener las competencias requeridas para desempeñarse en ese puesto. Otro enfoque clásico sería entonces el de los primeros humanistas, que corresponde a los experimentos llevados en Hawthorne. Esto fue en la fábrica de la Western Electric Company entre 1924 y 1932. Estos estudios consistieron en una serie de 4 pruebas que se llevaron a cabo durante estos 6 años. Inicialmente se realizó una prueba de iluminación, en la que se escogió un grupo de empleados que se subdividió en 2 grupos, un grupo de pruebas y un grupo de control. En el grupo de prueba se cambiaron las condiciones de iluminación de los trabajadores para mirar cómo afectaba esto en su desempeño. En el grupo de control no se realizó ningún cambio.
Se observó como conclusión que la productividad del grupo al que se le modificaron las condiciones de luz aumentaron la productividad, pero al grupo al que no se le modificó la iluminación, la productividad también aumentó. La segunda prueba fue la prueba de montaje de reles. En este caso se dividió dos grupos de 6 mujeres a las que se les supervisó el trabajo durante un periodo de 6 meses. Estos dos grupos solamente se les colocó una persona que las estuviera supervisando, sin que fuera un líder que les estuviera imponiendo cuáles eran sus metas de trabajo. A estos dos grupos a uno se les cambiaron algunas condiciones, como los sueldos, tiempos de descanso y momentos de esparcimiento. Como resultado, se observó que en ambos casos la productividad de ambos grupos aumentó, lo que demostró entonces o reveló que ciertamente la disciplina de un grupo se halla más que todo es a través del liderazgo y la comprensión y no a través de la autoridad impuesta sobre las personas. En la tercera fase de experimentos o de pruebas se realizaron entrevistas a más de 21.000 empleados de la Western Electric Company para verificar cuáles eran sus condiciones sociales. En esta serie de entrevistas se pudo observar entonces que los empleados tendían a armar ciertos grupos informales para protegerse sobre lo que podrían ser amenazas de parte de la compañía contra su bienestar. Por esta prueba se conoce como el experimento de la rana, donde en este caso se observó un grupo de los trabajadores durante un periodo de tiempo corto. Se notó que los empleados aportaban un nivel de productividad que iba contrario a algunos estándares diferentes a los que se tenían en este caso los empleados aportaban una productividad los que marcaban su experiencia de trabajo para participar en el siguiente de los puestos de trabajo y los que parecían más recibían que ponían en práctica el punto de trabajo.
tiene unos flujos o sistemas de entrada y unos mecanismos. Básicamente la organización tiene una frontera definida y está en contacto con un entorno. Es entonces que estos flujos de entrada, que son de recursos físicos y humanos, entran en contacto y se armonizan para generar un determinado producto. La teoría de sistemas resulta particularmente eficaz porque considera básicamente los problemas de relaciones, estructura e interdependencia de los componentes que configuran el sistema, más que los atributos permanentes que estos poseen. Así, su aplicación a la organización es importante al menos por dos razones. La primera resulta el hecho de que los componentes sociales y técnicos de la organización están estrechamente relacionados. Y segundo, destaca la interdependencia entre la organización y el entorno donde realiza su actividad. El último enfoque clásico de la administración a destacar sería entonces el de la ciencia administrativa, que se desarrolla en el periodo de la Segunda Guerra Mundial. En este caso se usan las matemáticas, las estadísticas, la econometría y otras ciencias para intentar resolver los problemas administrativos. Durante este periodo se utiliza mucho la estadística para resolver los problemas administrativos y productivos que requerían los ejércitos para obtener productos de buena calidad en el campo de batalla. Es así que la administración empieza a utilizar modelos matemáticos y estadísticos para encontrar soluciones a los problemas que requerían en el momento. Es entonces que todos los procesos administrativos tienden a utilizar la modelación matemática, que sigue una serie de pasos. Estos son determinar el problema exacto que se va a tratar y las variables que influyen sobre los resultados que se desean obtener. A partir de esas variables se crea un modelo matemático que muestra eficazmente la relación que hay entre las distintas variables, tanto independientes como dependientes, y a partir de este modelo matemático se encuentran las soluciones matemáticas pertinentes. Ya con las soluciones matemáticas se buscan las que se pueden aplicar en la realidad y los controles que se pueden aplicar a cada una de las soluciones. Como críticas a este tipo de administración científica, se argumenta que las relaciones de las variables y de los eh, parámetros a controlar en la administración son dinámicas y no estáticas como en las matemáticas, y por lo tanto algo que pueda ser exacto a corto plazo puede que no lo sea a mediano o a largo plazo, haciendo que las soluciones que se encuentran de manera matemática o científica en el momento no sean las más pertinentes para la administración a largo plazo de los proyectos u organizaciones. Otro de los enfoques que se dieron durante el siglo XX es el enfoque de la administración contingente. En este caso, se indica que no existe una forma estándar o correcta de llevar a cabo el proceso administrativo. No existe la mejor forma de gestionar, dado que todo cambia. Entonces, a la pregunta de cuál es la mejor forma de organizar, la respuesta sería depende. En este caso, se toma como referencia la estrategia del señor Mackenzie de las 7 S. Esto es armar una estrategia, dinamizar la estructura, conocer el sistema, tener el staff o personal, mirar el estilo de nuestra organización, las habilidades que poseemos y el objetivo de orden superior. El objetivo de orden superior sería entonces el centro de todas las relaciones entre los demás puntos de esta administración contingente. Algunos enfoques más recientes de la administración sería entonces
la visión de la gestión de la calidad total y la organización que aprende. La gestión de la calidad total entonces hace hincapié en productos y procesos que superen las expectativas de los clientes. Entonces es una administración muy enfocada en la calidad y para conseguir la calidad se requiere un especial apoyo u orientación y compromiso de la alta gerencia de una organización, mucha orientación al cliente y mejora continua de nuestros procesos para tener siempre un enfoque sistémico que mire el proceso de calidad como un proceso que se lleva a cabo en cada una de las áreas de nuestra organización. El proceso de la gestión de la calidad total sigue un proceso de PHVA, que es el ciclo de planear, hacer, verificar y ajustar, o ciclo también llamado de la mejora continua. El último enfoque que vamos a tocar entonces es el de la organización que aprende. En este caso entonces se mira al proceso administrativo dentro de una empresa como el conjunto de los saberes o habilidades que han adquirido todos los trabajadores en el desempeño de sus funciones. Estas habilidades entonces no solamente están relacionadas con lo que sabe un empleado en sí, de la forma en que hace las cosas, sino cómo se relacionan esta forma con el quehacer de los demás compañeros o empleados vinculados tanto en los procesos directos que maneja él como los que están relacionados. Y es así entonces que todas estas métodos y formas de hacer el trabajo deben transferirse a los demás compañeros y a la cultura de la empresa para que estos avances perduren en la organización, inclusive cuando la persona ya no esté ejecutando ese proceso, ya porque abandonó el cargo, se desempeñado, fue promovido, o cualquier otro novedad que se pueda presentar. Lo importante es que el conocimiento perdure en la organización para conseguir siempre buenos resultados. Ahora, entonces, en los enfoques prácticos de la administración, en el proceso administrativo, la coordinación equivale a asegurar los recursos y actividades de la empresa trabajan armónicamente para facilitar su funcionamiento y control. Y el control consiste en hacer el seguimiento de los planes para verificar que se lleven a cabo adecuadamente. El objetivo de Henry Fayol era entonces proponer y codificar una lista de principios que había encontrado útiles durante sus años como gerente, aunque también creía que estos principios explicaban atinadamente la realidad, reconoció su naturaleza flexible y tentativa, recalcando que no eran en absoluto y considerando que podría haber otros que él desconocía. Es entonces que esta visión de Fayol estaba también ligada o relacionada con ese enfoque de la administración contingente y puede reconocer que a esos principios
Puede que algunos puedan suprimirse o agregarse otros, pero deben ser actividades que tengan un respaldo en la evidencia y en la práctica. Bueno, ese fue mi aporte para esta semana. Un saludo a todos. Muchas gracias.